Ahora, el siguiente tema tiene que ver con considerar que los números o las representaciones internas no necesariamente siempre son en valor absoluto. Entonces, vamos a considerar qué pasa cuando quiero representar el signo. En especial cuando voy a empezar a operar con números negativos, ¿sí? Entonces, yo bien tomo de algunos contenidos y voy a tratar de hacerme entender respecto de 4 representaciones, que es lo que aparece ahí en el slide, ¿no? Considerar al número en valor absoluto más su signo. Lo primero que podemos hacer es definir qué consideraremos positivo y qué consideraremos negativo. Igual que en un número, ese bit se va a poner en el extremo izquierdo, representando el 0 positivo y el 1 negativo. Entonces, si yo quisiera representar al 12, como es el caso del ejemplo, el cual aparece en binario, lo único que tendría que hacer para indicar que es positivo, poner el bit número 7 en 0. Y si fuera el caso de que el 12 fuera negativo, tomaría el mismo valor representado en binario y le agregaría el 1 a continuación, digamos, en el extremo izquierdo. Desde ese punto de la representación creo que no hay problema en el entendimiento. El tema es que cuando voy al caso particular del 0, el 0 admitiría 2 representaciones distintas, siendo el 0 un solo elemento. Porque yo a todos los números, para encontrar su negativo, le pondría un 1 adelante, y en el caso del 0 tendría un 0 positivo y un 0 negativo, lo cual no está muy bueno eso, ¿no? Entonces, por esa situación se fue ensayando de ver de qué forma se puede mejorar. En algunos casos se consigue, ¿sí? En otros casos no se consigue. Y por otro lado también se fue ensayando de hacerlo esto en forma automática, de manera tal de implementarlo dentro del hardware, porque si lo seguimos haciendo nosotros, de nada sirve, por más que le pongamos los números que representan valores negativos desde afuera. Entonces, es un poco, digamos, la naturaleza de la tecnología que hace el ser humano. La va haciendo evolucionar en base a las necesidades o en base a los problemas que le van surgiendo. Muchas veces, a lo largo de la historia de la tecnología, una solución acarrea respuestas, digamos, tecnológicas, pero aparecen nuevos problemas, ¿sí? Se va escalando en la medida que se va conociendo de cómo resolverlo. Una de las formas que se ensayó para hacerlo automático fue lo que se denomina complemento A1, en donde el valor de un número expresado en términos de bits, considerándose nuevamente el número 12, para encontrar su negativo se lo hacía pasar por un inversor o se lo convertía rápidamente lo que era 0 por 1 y lo que era 1 por 0. De esa forma no tenía que estar estableciendo, digamos, para encontrar el negativo a un número, de introducir en el mismo significativo el número 1. Directamente al valor se lo pongo a la máquina y esto lo procesa pasándolo por un dispositivo que invierte todo lo que encuentra a la entrada. Si entra 0 pasa 1, si entra 1 pasa 0. De esta forma he automatizado la forma en que voy a encontrar el número negativo de un determinado valor. Pero no he resuelto el tema del 0 negativo. ¿Qué quiero decir? Cuando yo considero el binario sin signo, ¿sí? Si tomo a estos valores digamos, de 3 dígitos, yo podría irme desde 0 a 3. De igual manera, podría, cuando yo considero la magnitud al 3 como el número más grande y al 0 como el más pequeño, podría también
tener en cuenta si fueran negativos solo con anteponer en el bit más extremo a la izquierda un 1 si fuera negativo o un 0 si fuera positivo. En cuyo caso aparece lo que decía, ¿no? Tengo un 0 positivo, un 0 negativo, lo cual no está bien. Y si yo utilizara el formato de complemento a 1 para encontrar rápidamente el número negativo a un determinado valor, si bien voy a una velocidad mayor en la conversión, no resuelvo el tema del complemento a 1 usado con el 0, que sigue teniendo un 0 negativo y un 0 positivo. De ahí, por eso le digo, no es que antes nacían tontos y ahora somos todos medianamente lúcidos, no. Se encontraba, ¿sí?, de la nada un método para ir avanzando en el conocimiento. De ahí que el complemento a 2 se ensayó para manejarse mejor que con el complemento a 1, de manera tal de no duplicar el 0 en su representación interna, teniendo un 0 positivo y un 0 negativo. Entonces, ¿en qué consiste el complemento a 2 o complemento a la base? Es una conversión rápida tratando de encontrar un número negativo sin producir una doble representación del 0. Entonces, lo primero que se ensaya es con el 0. Cuando se halla el complemento a 1 del 0, todo lo que es 0 pasa a 1. El complemento a la base lo que agrega es sumarle al final de esa complementación un 1. Y lo que obtiene, ¿sí?, es un valor que es el complemento a 2 o el complemento a la base del valor original, con lo cual sería su valor negativo. Ahora, en este caso, debido a que el recipiente que recibe el resultado solo es de 8 bits, ¿sí?, acá no se ve, pero hay un 1 adelante, he logrado que la representación en el complemento a la base del 0 sea coincidente, por lo tanto no tengo un 0 positivo ni un 0 negativo. Para los otros casos yo voy a tener la posibilidad de encontrar su número complemento a la base, tal que sumado me eleve un orden de magnitud el valor original. ¿Qué quiero decir? Si yo sumo un valor más su complemento a la base, y si los valores son de 3 bits, al sumarlo me va a dar 1 con 3 bits a continuación, me lo eleva a un orden de magnitud. En la práctica esto lo hacen mecánicamente, o sea, dado un valor, su complemento a la base sería pasar los ceros por 1 y los unos por ceros, sumarle un 1, y esto me estaría dando el complemento a la base, ¿sí?, el complemento de 12 a la base. Quiere decir que esto es el menos 12 en la representación que va a usar la computadora para usar para tener en cuenta al menos 12. Si yo haría la suma, insisto, de este valor con su complemento a la base, háganlo ustedes en columna y suman bit a bit, voy a llevar a un número que es 1 seguido de todos ceros. Eso es lo que yo decía, que me eleva un orden de magnitud. En la notación excesiva, que es otra forma de tratar los negativos, yo quiero manipular los datos como si fueran todos en valor absoluto, sin tener en cuenta el signo. Entonces lo que yo voy a hacer es un corrimiento de la escala. Si los valores se extienden, ¿sí?, si los valores se extienden desde menos 127 hasta más 128, lo que voy a hacer es convertir ese menos 127 en 0 a través de la suma de lo que llamamos exceso, que si es menos 127, el número más pequeño, le sumaremos 127 para que dé 0.
Por lo tanto, si yo lo aplico a toda esa escala, al 0 le voy a sumar 127 y obtendré 127. Y en el otro extremo que tenía 128, al sumarle 127 obtendré 255. Quiere decir que esos valores que se extendían considerando números negativos desde menos 127 hasta más 128, se han transformado a partir del exceso 127 en una escala que va de 0 a 255 en su representación de números. Con lo cual, voy a trabajar con números en valor absoluto, aunque yo sé que estoy considerando el signo en la representación porque le he sumado un valor en exceso común a todos los valores para utilizarlo. ¿Qué voy a hacer al final? Al final lo que voy a hacer para obtener el verdadero valor es restarle esos 127 que le sumé y conoceré cuál es el resultado si he realizado una operación aritmética con los valores que he usado en exceso. Todo esto se va a ir reafirmando en la medida que uno va haciendo las prácticas aplicadas a situaciones que se utilizan en la realidad. Así puesto en el aire, sí, el complemento a 1 es transformar los ceros por 1 y los 1 por 0 para llegar al número negativo, y el complemento a 2 es hacer el complemento a 1, al final sumarle en 1 y obtengo el complemento a la base, y el exceso siempre es sumarle una constante que depende de la cantidad de bits que voy a utilizar para representar. O sea, no es cualquier cosa. Y después, bueno, lo vamos a ver a qué se refiere. Bien, esto de la notación científica tiene que ver con representar de alguna forma normalizado los valores que pueden ser extremadamente grandes o extremadamente chicos y tratar de alguna forma encontrar un formato que los presente compactos sin perder demasiado en esa transformación y producir errores de redondeo, de truncamiento, de lo que sea. Entonces, por ejemplo, para aquellos que han visto química, el número de Avogadro es un gran valor que se utiliza en química, que tiene una cifra seguida de muchos ceros. Entonces yo podría encargarme de representar ese número en ceros y unos, consumiéndome un montón de datos, de espacios para datos. Y la otra es encontrar una forma normalizada para expresar su mantisa y un exponente. Yo sé que el número ese está expresado en base 10, es un número decimal, por lo tanto, si yo considero que el primer dígito que voy a guardar al extremo de la derecha es un número distinto de 0, lo que voy a hacer es correr la coma en un lugar, en 2, en 3, en 4, en 5, hasta llegar al primer dígito. Y tendré 6,023 seguido de todos los ceros. Lo que pasa es que todos esos ceros, cuando están a la derecha del valor, a la derecha de la coma, no los pongo, por 10 a la cantidad de veces que moví la coma. Entonces, si yo tuviera que guardar, podría decir que voy a guardar la mantisa con el exponente. O si el número fuera muy chiquito, como es el tamaño de un neutrón, podría ir corriendo la coma al encuentro del primer dígito distinto del 0. Y la cantidad de veces que moví la coma a la derecha sería, ¿sí?, lo que va variando el exponente, empezando en 0 con la coma y menos 1, menos 2, menos 3, hasta que encuentro el primer dígito distinto de 0, con lo cual me queda 10 a la menos 12 con todo lo otro que sigue con la coma. Esto incluso se podría seguir y llevar hasta un lugar más en el caso del 6,023 y poner 0,023 y el exponente ponerlo en 24, y en vez de poner 2,5, ¿sí?,
haber parado antes y haber puesto 0,25 por 10 a la menos 11. Y guardar el 25 y guardar el 6023 y el exponente. También son formas que se adoptan por convención. ¿Qué quiere decir? Que algunos se ponen de acuerdo y lo hacen extensivo a todos los que quieran trabajar en torno de ese conocimiento, esa disciplina, ese grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Establecemos un acuerdo en cómo vamos a representar las cosas. Entonces, en la notación científica yo voy a tener un algo, que es la mantisa, y un algo que es el exponente de una base de referencia. ¿Por qué quiero usar esta notación científica? Porque muchas veces no puedo saber de antemano si los números son extremadamente grandes o extremadamente pequeños en cantidad de dígitos. Y es por eso, digamos, que yo voy a tratar de alguna forma formalizar y llegar a un acuerdo en la representación de los valores. Y mucho más dentro de una computadora donde los lugares para almacenar cosas no abundan y donde yo pretendo que la respuesta en el tiempo sea muy buena. Entonces, cualquier valor como es este 1231, se podría expresar como 0,1231 y la cantidad de veces que movió la coma sería el exponente de la base. ¿Sí? Entonces yo podría decir que la mantisa al costado de la coma es 1231 y la base 10 tiene un exponente que es más 4. Y entonces, ¿sí?, yo considero que el número se va a representar con una base que siempre es la misma en notación científica y puedo decir siempre va a ser 10, con lo cual si siempre se va a hacer 10, me alcanza con guardar la mantisa y el exponente. Total, yo sé que ese exponente es el que se aplica al 10. Me ahorro espacio. Entonces, las representaciones que yo adopto pueden tener la forma que los grupos que se ponen de acuerdo pueden determinar para el intercambio de datos, ¿sí? Se puede tener en mente representar el signo de todo el número, el signo del exponente, ¿sí?, y cierta cantidad de elementos para representar la mantisa. Entonces, la mantisa como exponente puede representarse como si fueran binarios sin signo, con signo, complemento a 1, complemento a 2 o en exceso, cuando se tratara de números negativos. Y vuelvo a decir, eso es una convención, yo me pongo de acuerdo y establezco una norma, un protocolo o un estándar. Supónganse que yo quiero representar una mantisa con bits sin signo y por lo tanto los exponentes también van a no tener signo. Utilizo 4 dígitos, tengo el número más grande que son todos 1 y el exponente más grande que son todos 1. Sería 15 por 2 a la 15. Y cuando son los más chiquitos, quiere decir que todos los bits de la mantisa son 0 y todos los bits del exponente son 0, que es lo que obtengo acá, que es un 0. 0 por 2 a la 0 es 0. El rango quedaría definido, ¿sí?, quedaría definido como la distancia entre el valor más chico a representar y el valor más grande a representar bajo estas condiciones. La resolución va a ir variando de extremo a extremo. La resolución era la distancia entre dos números consecutivos. En un extremo tendré 1 por 2 a la 15 y en el otro extremo tendré simplemente 1. Ahora, en este caso, ¿sí?, nadie dijo nada respecto a si era de punto fijo o punto flotante, ¿no? Acá dice
en la representación utilizando 8 bits con punto fijo y con punto flotante, el rango es más amplio si se elige punto flotante. Vamos a ver. La cantidad de valores distintos para punto fijo y flotante es la misma. O sea, si yo no cambio la cantidad de bits, las combinaciones de estos bits entre sí van a ir representando siempre la misma cantidad de valores, aunque su significado vaya cambiando. La representación con punto flotante es variable a lo largo del intervalo, no así en punto fijo. Veamos qué pasa si yo tengo, en caso de tener una mantisa negativa, lo hago complemento a 2, si yo tengo un exponente negativo, lo hago complemento a 2. Entonces yo tengo acá el valor máximo a representar, que sea 0, todo es 1, y el valor mínimo que sea negativo y todo 0, lo mismo para el exponente. Entonces yo lo que hago es determinar un número negativo, ¿sí?, como mantisa y su exponente, el máximo que puedo obtener, y el mínimo de cada uno de los distintos valores. La resolución en los extremos sigue siendo variable, sigue siendo distinta. En definitiva, normalizar es llevar en un sentido o en el otro una coma existente o no, o sea, quiere decir, si el número tiene fracción, ya va a estar puesta la coma, y si el número no tiene fracción, habrá que mover su coma hasta encontrar el dígito que buscamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo podría decir mi número 24 lo puedo expresar como multiplicado por 10 a la 0 al moverlo, ¿sí? Al mover una coma que no está acá, un lugar, me quedaría 2,4 por 10 a la 1. Entonces yo podría normalizando simplemente diciendo que el primer dígito es un valor decimal de un solo elemento. Ahora yo no quiero normalizarlo así, yo quisiera que el primer dígito, ¿sí?, el primer dígito que encuentro sea un 0 al costado izquierdo de la coma. Con lo cual, si yo muevo la coma hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda en este caso, mi exponente crece. Por el contrario, si yo esta coma que está implícita acá la muevo hacia la derecha, mi exponente decrece. De no producir ese crecimiento o esa disminución, haría de que la representación no sea equivalente. O sea, el valor que estoy obteniendo no es el mismo. Lo mismo va a suceder con la base 2, que es donde vamos a aplicar esto, que es lo que pertenece a la computadora. Y vamos a tratar de sacar la mayor ventaja de las representaciones, tratando de ahorrarnos lugares para utilizarlos en el almacenamiento de los datos convertidos, ¿sí? Yo trato de, la coma no va a estar, ¿sí? Vamos a ver que el dígito extremo izquierdo tampoco va a estar, se lo va a considerar implícito, todo por una conveniencia de ganarle lugar al espacio de almacenamiento. Nada, y esto es supónganse si la convención sería que el primer dígito fuera un 0, al moverlo me quedaría el exponente en 2, porque lo he movido 2 lugares. En el caso de la base 2, los números ya no son como en decimal que van de 0 a 9, sino que son valores que son ceros o son unos. Y esto puede ser en el sentido, no que todas las mantisas son iguales, sino que yo voy a tener esta relación 0,1 cuando me mueva la coma, y todos los otros valores serán los que dependan del número. Pero en definitiva, el primer valor, 0 y el 1, van a estar siempre dando vueltas. Con lo cual, si este fuera el número,
y siempre se va a dar esto, a lo mejor lo considero implícito y me quedo con el resto como mantisa. Acá hay un ejemplo para lo que se dice, ¿no? O sea, yo tengo este valor, ¿sí?, que le he corrido la coma hasta acá, y como 0 y 1 se va a repetir, solamente guardo 1, 0, 1, 0. De esa manera me ahorro el lugar del 0, el primer 0 y el primer 1, y lo considero que está implícito. O sea, yo no lo grabo, no lo guardo, pero lo voy a considerar cuando lo tenga que utilizar. Entonces, escritura de un número normalizado. Se escribe el número en el sistema propuesto para la mantisa. Se desplaza la coma, se cambia el exponente para obtener la forma normalizada. Quiere decir que yo voy a mover la coma, ¿sí?, de un número grande hacia la izquierda y de un número pequeño hacia la derecha. Pequeño es que es una fracción, ¿sí? Entonces lo que va ahí es machacar, ¿no? Si el número fuera entero, también se puede expresar como un número normalizado. Por ejemplo, si el número fuera 1, C1, 0, 1, 1, le pongo una coma, 0. ¿Sí? Sería una coma acá, 0. Al moverlo, un lugar, 2 lugar, 3 lugar, 4 lugar, encuentro el primer 1, lo transformo en esto, y los lugares que moví son el exponente de la base. ¿Por qué? Porque tengo que seguir teniendo el mismo número. Si yo lo cambio, porque me dio la gana, estoy fabricándome nuevos datos. Entonces, este 4 en base 2 sería 1, sí, 4, el exponente sería en 4, que obedece a la cantidad de veces que lo corrí. Entonces, el exponente también se lo convierte al sistema propuesto para expresarlo. ¿Por qué? Porque el exponente puede dar positivo o puede dar negativo, en cuyo caso también hay que definir cómo lo voy a representar. Si lo voy a representar, digamos, el valor absoluto más su signo, si va a ser complemento a 1, complemento a 2, si va a ser una notación en exceso, son todas cosas a definir para representar al número de forma normalizada. Entonces, si fuera necesario, muchas veces, de acuerdo al lugar donde voy a guardar las cosas, a lo mejor el valor que me dio es chico y me sobra lugar, completo con ceros. Si fuera un exponente, con ceros a la izquierda, y si fuera mantisa, dado que es coma algo, ceros a la derecha. Eso es importante a la hora de hacer aritmética, ver con cuántos dígitos trabajan los números antes de hacer la complementación. Antes de hallar el negativo, hay que ver de qué se trata. Bien, este es el formato realmente que vamos a aplicar, que es el IEEE 754. Este formato es una convención que se alcanza para representar los valores dentro de una computadora, pero valores de punto flotante, valores cuya coma se puede correr en un sentido o en el otro, y se adopta distinta cantidad de bits según sea la precisión que se va a buscar o utilizar. Es así que en simple precisión yo voy a representar cualquier número siempre en 32 bits. Y en doble precisión voy a utilizar, ¿sí?, un formato de 64 bits para representar cualquier número. El formato es lo que ven ahí, o sea, son cosas que uno se tiene que aprender medio de memoria. El primer dígito, el primer bit, se gasta en indicar si es positivo o negativo todo el número. Los siguientes bits, en un caso 8, en el otro 11, corresponden al exponente, y todo lo otro va a ser la mantisa. Todo lo otro va a ser la mantisa.
No hay otra forma que aprendérselo el formato de memoria. Entonces, acá vamos a considerar en la representación de la mantisa un bit 1 implícito. ¿Qué quiero decir? Que voy a correr la coma de derecha a izquierda hasta encontrar el primer 1. Ese 1 no lo voy a guardar y todo lo que encuentro a continuación va a ser la mantisa de lo que voy a guardar. La cantidad de veces que se movió la coma me define el exponente. Y como el exponente puede ser positivo o negativo, vamos a usar para el exponente exceso, ¿sí?, de acuerdo a esa fórmula. 2 a la n menos 1 menos 1. Si los bits que yo voy a gastar son 8 para la representación, el exceso va a ser 2 a la 8 menos 1, que es 2 a la 7, y eso es 128 menos 1, 127. Ese valor es el que voy a usar para sumárselo a todos los números del exponente. De esa manera me aseguro que yo los voy a tratar como si fueran todos positivos, pero estoy considerando el signo. Yo estoy considerando su signo al hacer una notación en exceso. Si n fuera 11 bits, como es el de doble precisión, 2 a la 11 menos 1 sería 2 a la 10, con lo cual tengo 1024 menos 1, 1023. Quiere decir que cualquier exponente le voy a sumar 1023. Si yo quisiera hacer la operación inversa de un IEEE, tendría que separar el primer bit, que sería su signo, el exponente y la mantisa. A la mantisa le agregaría un 1, y al exponente le restaría 127. Con ese número movería, ¿sí?, si fuera positivo o negativo, movería en un sentido derecho o izquierdo, según corresponda, para obtener el verdadero valor que dio origen a ese número IEEE 154. Bien, en definitiva, este es el estándar que se utiliza dentro de las computadoras y es muy importante saber de qué va esto, no porque uno después continuamente está haciendo operaciones IEEE 154, sino que tiene un cometido, tiene un propósito esto, y si yo me quedo chico tengo un problema en la representación y acarreo una serie de errores que no lo va a detectar la compilación del programa, pero sí se va a traducir en que voy a manejar datos que son realmente o falseados o que carecen de confianza, con lo cual no me sirve. Entonces voy a considerar un bit de signo, voy a considerar en un caso 8 y en el otro 11 bits de exponente y el resto son mantisas, hasta completar en un caso 32 bits simple precisión, 64 bits doble precisión. Lo otro es el exceso que le voy a sumar al exponente, en un caso 127 y en el otro 1023. De esa manera voy a tener rangos distintos, tanto en la representación de los exponentes como de los números propiamente dichos. Obviamente toda esta tabla no hay que sabérsela de memoria, lo que hay que saberse, si se quiere de memoria, es este formato, ¿sí? Como armar el número, de eso lo escapo. Bien, acá hay una serie de números que utilizo como para explicar a ver si me entendieron o no. Entonces, son muy sencillos porque tiene poquitas cuentas. Un número más grande lleva más cuentas, nada más. Es la conversión a binario. El resto creo que no es tampoco problemático. Este número 7 expresado en binario tiene 1, 1, 1, o sea, son 3 unos, coma 0. Cuando yo muevo la coma en el sentido de encontrar el primer dígito en 1, un lugar, dos lugares, me daría 1,1, 1, por 2 a la 2. Quiere decir que este número tiene exponente 2. Si voy a representar al exponente en 8 bits,
ese número le tengo que sumar 127, con lo cual me da 129, y ese valor lo pongo en binario. En este caso, acuérdense, se puede verificar fácil porque hago 2, 4, 8, 16, 32, 64, ¿sí? 128. ¿Sí? 128 más 1, 129, que es lo que me están diciendo que tengo que representar 2 más 127. Entonces, ¿cómo armo el número? El número es positivo, pongo un 0. El exponente es esto, lo pongo a continuación. La mantisa es lo que me queda quitándole el primer 1, que lo considero implícito. Y completo con todos los ceros hasta formar en total 32 bits. El número IEEE 754 no es este, ceros y unos. Es este valor que está a continuación. ¿Cómo lo obtengo? Voy desde el primer dígito a la izquierda hasta el final a la derecha y hago lo siguiente. 0, 1, 0, 0 sería 4. 0, 0, 0, 0 sería 0. 1, 1, 1, 0, ¿sí? Es un 14 que es la E y todo lo otro es 0. Entonces yo puedo llegar hasta acá y los otros sé que estoy sumando de a 4 bits a esa cifra en el número. En general voy a tener 4 dígitos hexadecimales, ¿sí? Perdón, 8 dígitos hexadecimales, porque 8 por 4 es 32 bits. Si el número fuera menos 21, hago el complemento a la base, ¿sí? O sea, ¿sí? No hallo el complemento a la base, porque el signo lo voy a representar, me estoy confundiendo con la aritmética. El signo lo voy a representar con el bit adelante, entonces yo sé que ya el primer bit va a ser 1. El 21 es 1, 0, 1, 0, 1. Siempre acuérdense, puedo verificar 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. O sea, 1, 2, 4, 8, 16. 16 más 4, 20, más 1, 21. Mi número normalizado implica que voy a mover la coma, un lugar, dos lugares, 3, 4. Me queda 1,0101. El primer 1 lo descarto porque es implícito, lo que me queda es la mantisa y el exponente es 4. Entonces mi 4 yo lo voy a representar en un exceso 127 por usar simple precisión y voy a gastar 8 bits para el exponente. 4 más 127 es 131, mi 131 lo represento en binario, entonces sería 1, 2, 4, 128 más 3, 131. ¿Sí? Este número es el primero que se pone a continuación del signo. Lo que encuentro a continuación es la mantisa que me quedó 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Este número de acá se obtiene juntando de a 4 bits. 1, 1, 0, ¿sí? Es el 12, es la C. Después viene 0, 0, 0, 1, es el 1. Después queda 1, 0, 1, 0, ¿sí? Que es el A. Y después queda el 1 seguido de 0, que es el 8. Completo con, si dice un dígito, 2, 3, 4, con 4 dígitos hexadecimales. Ya tengo mis 32 bits. Oh, perdón. Acá tengo un tema, ¿no? Tengo 0,3, que es un poco lo que yo les decía y vamos a ver. Este 0,3, cuando yo lo quiero representar en binario, lo tendría que multiplicar por 2, quedarme con la parte entera, etc. Todo lo que vimos. La cuestión es que este número no se agota enseguida, y sigue, y sigue, y sigue. Es 0,0100100100100100100 y sigue. ¿Cuál es el límite? La cantidad de lugar que tenga para representar ese número. Y como esto va a seguir por siempre, quiere decir que cuando yo lo corte a un valor determinado, voy a producir un error en todo lo que tendría que haber representado. Vuelvo a lo que les dije ya hace un rato, o sea, si el valor no pesa como error dentro del proyecto, lo corto. Caso particular, en una evaluación parcial o en un final, frente a esto,
Le vamos a preguntar al profesor con cuántos dígitos quiere. Y si no me dice nada, el límite es el espacio del formato IEEE que utilice. ¿Qué quiero decir? Yo tengo a 0,3 y lo empiezo a multiplicar por 2 y me da 0 y multiplico por 2 y me da 1 como parte entera y multiplico por 2 y me da 0 como parte entera y así voy obteniendo distintos valores. ¿Sí? 0,6, 1,2, 0,2 por 2, 0,4, 0,4 por 2, 0,8 y así voy multiplicando. ¿Sí? Entonces, llega un momento en que voy a obtener un número gigantesco, pero 0, y algo. El primer bit no es 1, es 0, entonces la coma, para este caso, no se va a mover a la izquierda, sino que va a tratar de buscar el primer dígito en 1. Mueve un lugar, mueve otro lugar, y ya tengo el primer dígito 1 a la izquierda de la coma. ¿Cuántos lugares se movieron? 2. 2 se murieron. Pero acá el exponente no es positivo, es negativo, se lo moví menos 2. Entonces tengo 1,01, perdón, 0011, 0011, 0011. Y el exponente es menos 2, al cual también le voy a aplicar el mismo exceso. Menos 2 más 127, porque voy a representar al número en 8 bits. Entonces me va a quedar menos 2 más 127, 125. Lo expreso en binario y lo reemplazo en el formato. El formato va a tener bit de signo 0,3 que es positivo, 0. 8 bits de exponente 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Y a continuación la mantisa. ¿Cómo es la mantisa? Un montón de dígitos. 0011, 0011, 0011. ¿Cómo sería la representación? Tomo este 0, 1 y 1, me da un 3, que es el primer valor. Después tengo 1, 1, 1 y 0, que es la I. Y a continuación tengo 1, 0, 0, 1, que es el 9. Y a continuación que tengo 1, 0, 0, 0, 1, 9. 1, 0, 0, 0, 1, 9. Quiere decir que yo hice 3, F, 9, 9 y sé que voy a tener otros 9 más y podría seguir con esos 9. ¿Quién me detiene? El formato. El formato dice que yo voy a representar números en 32 bits. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, perdón, 8 dígitos hexadecimal. No pongo más. Sé que estoy truncando el número, sé que estoy produciendo un error, pero me pidieron simple precisión. Si mañana esto no sirviera porque está dejando de lado un montón de cosas importantes para el proyecto que estoy usando, usará una doble precisión y estará usando 64 bits.